Bien, amados hermanos y amigos, le doy gracias a Dios una vez más por este gran privilegio que me da de poder compartir con cada uno de ustedes la palabra de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Sean todos bienvenidos a la radio cristomifortaleza.com con el espacio Buscando a Jesús. Hoy en esta tarde, amados hermanos y amigos, quiero compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes y el mensaje es de la siguiente manera. El deber de escudriñar las escrituras. Este es el título o el tema que vamos a estar analizando hoy en esta tarde. Sean todos bienvenidos a este espacio, el espacio Buscando a Jesús por medio de radiocristomifortaleza.com. Amados hermanos, en esta tarde quiero exponer la importancia, cuán importante es y el deber para todo cristiano escudriñar las escrituras. Es así como ahora empezamos con el tema de esta tarde. Que Dios bendiga su palabra predicada hoy en este momento. Y quiero invitarles a que vayamos a la palabra de Dios en el Evangelio de Juan. Y vamos a estar leyendo desde el capítulo 5 en el verso 36 al 40. Dice así la palabra de Dios, Juan capítulo 5 en el verso 36 al 40. Dice así. Y el que siga recibe salario. Dice así la palabra de Dios en Juan capítulo 5 en el verso 36 al 40. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí, para que tengáis vida. Palabra de Dios. Hermanos y amigos, como lo dije al principio, y vamos a estar viendo el trasfondo de lo que es escudriñar la palabra de nuestro Dios. En aquellos entonces, amados hermanos, el Señor Jesús les estaba hablando a judíos que eran expertos o conocedores de la palabra de Él, de Dios. De aquí que nuestra versión dice, y quiero que hagamos hincapié en esto. Amados hermanos, estoy leyendo la versión Reina Valera de los 60 y voy a estar leyendo también la versión Dios habla hoy. Y dice así la versión Dios habla hoy en los primeros pasajes. Ustedes estudian con diligencia las Sagradas Escrituras porque piensan que en ellas hay la vida eterna. Otras versiones dicen, como la que leíamos al principio, escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Y esta dan testimonio de mí. Al fijarnos plenamente, pero como ya dije, nuestra versión está más clara que nunca. Si notamos, como ya he dicho, que esos judíos eran conocedores de la palabra de Dios. Y el Señor Jesús les está mostrando la culpa que ellos llevan, porque conociendo el texto sagrado, rehusaban creer en Jesús.
Debemos de recordar, amados hermanos, que el rechazo al mensaje de Cristo no queda impune. Al contrario, el que lo haga llevará su culpa por toda la eternidad. Note lo que dice, amados hermanos, la palabra de Dios en la versión Dios habla hoy. En Gálatas capítulo 1, en el verso 8 y 9, la superioridad del texto sagrado. Dice así el pasaje: pero aún, si alguno de nosotros o un ángel del cielo los predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito: si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Como estuvimos tratando en nuestra lección pasada, el año pasado, que di un mensaje similar a este mismo texto debemos ponerle mucha atención. ¿Por qué? Porque tiene mucho significado. Y es que la Biblia es la palabra de Dios. Y al ser la palabra de Dios, amados hermanos, es superior a cualquier ángel que venga anunciando otro evangelio diferente. La palabra de Dios es tan bien clara. Es obvio que un ángel no va a hacer eso. Pero el ser humano, al ser mencionado, quiere adornar la palabra de Dios y está totalmente equivocado. Noten lo que ha mencionado el apóstol Pablo por inspiración del Espíritu Santo. Muestra que si ese fuera el caso alguna vez, su mensaje debe de ser descartado por el otro evangelio. Y ese ángel o cualquier mensaje con otro evangelio diferente cae bajo maldición. O en otras palabras, amados hermanos y amigos, es anatema, tal como lo dice Pablo. En este texto es importante y nos debe recordar que la iglesia es columna y sostén de la verdad. Nota lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 3, en el verso 15. Si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. A nosotros, como iglesia de Cristo, se nos ha recordado el compartir el texto sagrado. ¿Y qué es el texto sagrado? Es la palabra de Dios. Eso es porque el Señor Jesús nos ha encomendado ser sal y luz en la tierra. Note lo que dice Mateos capítulo 5, en el verso 13 al 16. Dice así la palabra de Dios: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Ni se enciende una lámpara para cubrir con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Una vez más, amados hermanos, en este mensaje voy a estar leyendo hasta el final la versión Dios habla hoy. Y lo que encontramos en este pasaje es por ende y es por ese medio que nosotros compartimos el texto sagrado, el cual lleva a los perdidos a nuestro Señor Jesucristo.
pero también al ser el creyente sal en medio de un mundo perdido, somos ejemplo para ellos, mostrando con nuestros hechos que el Evangelio de Jesús cambia al pecador arrepentido. No es que nosotros queramos cambiar a la persona, sino que la palabra de Dios es la que hace cambiar al pecador, a la persona, y aquellos que también, siendo cristianos, se han descarriado o andan como la barquita de un lado para otro. De ahí que nuestro conocimiento e interpretación del texto sagrado debe ser basado estrictamente en lo que el texto sagrado dice. De esa manera, amados hermanos, entonces seremos buenos escudriñadores de las sagradas escrituras. El estudio que lleva al error. Hay cierto estudio, si no ponemos énfasis, amados hermanos, nos puede llevar al error. Note lo que dice Marcos capítulo 12, en el verso 23 al 27. Cuando resuciten, ¿de cuál será esposa esta mujer? Ya que los 7 estuvieron casados con ella. ¿Acaso no andan ustedes equivocados? Le replicó Jesús. Es que desconocen las escrituras y el poder de Dios. Cuando resuciten, los muertos no se casarán ni serán dados en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Pero en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no han leído el libro de Moisés? En el pasaje sobre la zarza, como Dios le dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes andan muy equivocados. Palabra de Dios. Como miramos en el texto, amados hermanos, lo que dice aquí la palabra de Dios. Si bien es cierto, Jesucristo nos da una gran enseñanza para que nosotros debemos de escudriñar la palabra de Dios. Noten, hermanos, que había un montón de hombres en aquel tiempo, los saduceos, habían ido a discutir con el Señor Jesús, usando seguramente que la misma táctica que había usado tantas veces con los fariseos en el pasado, sin obtener una buena respuesta de parte de ellos. La pregunta se encuentra en los versos anteriores y es sobre cómo la ley de Moisés proveía para una mujer que había quedado viuda sin tener un hijo. El hermano del muerto ahora debía casarse con la viuda para que el hijo mayor ahora fuera considerado hijo del hermano muerto. La viuda ahora ya estaba desamparada porque tenía un hijo para su difunto esposo, pero ahora también tenía un esposo que la iba a sustentar. Pero los fariseos, amados hermanos, tenían ciertas creencias materiales o materialistas en cuanto a la resurrección de los muertos. Seguramente que ellos, los saduceos, pensaban que el Señor Jesús tenía las mismas creencias que los fariseos. Amados hermanos y amigos, esa doctrina de los fariseos sostenía que ciertos defectos del cuerpo de la persona, al igual que las relaciones terrenales, pasarían también a la vida futura después de la resurrección. Noten, amados hermanos, que las palabras del Señor Jesús son muy diferentes a lo que esta gente pensaba. Dice el 25 hasta el 27 de lo que ya hemos leído, de lo que leíamos en Marcos.
Note lo que dice ahí la palabra de Dios. ¿Acaso no andan ustedes equivocados? Repito, la versión que estoy leyendo es la versión Dios habla hoy. Les replicó Jesús: es que desconocen las escrituras y el poder de Dios. Cuando resuciten los muertos no se casarán ni se harán dados en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Pero en cuanto a los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés el pasaje sobre la zarza? Como Dios les dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes andan muy equivocados. No sé si usted se recuerda, amado hermano, lo que dice la palabra de Dios, y lo dijo Dios mismo: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El pueblo de Israel fue destruido. Decían tener la palabra de Dios, pero no era así. Era todo lo contrario. El Señor Jesús no estaba hablando con personas que desconocían la palabra de Él, la palabra de Dios. Al contrario, estos textos eran expertos en los estudios de la palabra de Dios. El Señor Jesús muestra que el error de ellos no era que no leían ni estudiaban la palabra de Dios, sino que la habían interpretado para acomodarla a sus propias creencias, tal y como se ve hoy en día en muchos lugares sobre la faz de la tierra. De ahí que el llamado a escudriñar las Escrituras es algo que se debe hacer todo el tiempo. No es solo en los días de reunión. El creyente debe de analizar las predicaciones en los canales de televisión, en la radio, en la internet, pedirles las notas a sus predicadores. El creyente debe de notar que los textos bíblicos no deben ser sacados fuera de contexto para afirmar una doctrina diferente. Los capítulos y versos en la Biblia no son parte del texto original, han sido agregados para ayudar al creyente en su estudio de la palabra de Dios. Es por eso que cuando se cita un verso aislado de los versos anteriores y los que siguen para afirmar una enseñanza, ha sido tomado fuera de contexto. Eso es porque el contexto dice una cosa y un verso por sí mismo dice otra. Ejemplo: en aquellos tiempos, hasta estos días, hasta en este momento, ejemplo de aquellos hombres en aquella ciudad de Berea. En Hechos 17, 10 al 12 dice la palabra de Dios: tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Muchos de los judíos creyeron, y también un buen número de griegos, incluso mujeres distinguidas, y no pocos hombres. Amados hermanos, aquí está el gran ejemplo. Dice que examinaba las escrituras todos los días para ver si eso era así. Ese ejemplo debemos de tomar. ¿Quiénes? Usted y yo, amado hermano, que nos está sintonizando. Si usted es de aquellos hermanos o hermanas que solo abre la Biblia cuando va al edificio de reuniones los miércoles y los domingos, déjenme decirles que no es así. Hay que abrir la palabra de Dios para leerla todos los días de nuestro diario vivir, para poder llenarnos de su bendita palabra y para ver si todo lo que nos están predicando es correcto con lo que dice la palabra de Dios.
El apóstol Pablo y su compañero de misiones, llamado Silas, habían sufrido tanto, amados hermanos, persecuciones por parte de los judíos opuestos al Evangelio de Jesucristo. Pero al llegar a Berea, noten lo que pasó. Encontraron que esos judíos eran más nobles y de buenas características. De ellos es que examinaban, escudriñaban las escrituras para ver si era cierto lo que Pablo y Silas predicaban. ¿Qué tal usted? Abre las escrituras para ver si su predicador está predicando lo que está en ellas. Aquí tenemos otro gran ejemplo, una gran lección para todo cristiano. Y es que nuestro deber, como ya dije, de escudriñar las escrituras, de escudriñar la palabra de Dios. Pero hay un secreto, tal vez usted no se ha dado cuenta. Hay un gran secreto, y hoy se lo voy a decir. Y está en la palabra de Dios, hermanos. Por eso hay que escudriñarla. Note. Josué capítulo 1, en el verso 8, dice la palabra de Dios. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Una vez más, la versión que estoy leyendo es la versión Dios habla hoy. La historia de Josué, amados hermanos, va ligada a la de Moisés, ya que él fue su ayudante más cercano. Él estaba cerca cuando Moisés fue al monte por 40 días y 40 noches. Con toda seguridad Josué podía contar muchas experiencias. No solamente había tenido con Dios, pero también había sido testigo al haber estado cerca de Moisés. Sin embargo, nuestro texto no hace mención a experiencias. Más bien hace mención de la superioridad del texto sagrado a toda experiencia personal. ¿Decimos amén? Gloria sea a nuestro Dios. Es la palabra de Dios la que debe ser recitada, ya que para los antiguos militares significaba también el recitar en voz baja. Noten cómo le dice Josué, cómo le dice a Josué que recite y medite la palabra de Dios, no una vez al día, no una vez a la semana, no una vez al mes, no una vez al año. Dice que hay que hacerlo varias veces o constantemente, todos los días, analizar la palabra de Dios. Ese era el verdadero éxito para Josué, y para todo cristiano debe de ser así. Tu palabra, oh Señor, es como una espada. Así es. Pero ¿saben por qué muchos no leen la palabra de Dios? Les voy a dar la respuesta aquí. Muchos no leen la palabra porque la palabra les toca las heridas que hay dentro de nuestro ser. Por eso es que no la leen, o por eso es que no la leemos. Note lo que dice Hebreos capítulo 4 en el verso 12. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Debemos, amados hermanos, notar que nuestro texto es un arma de ayuda para el creyente. Así lo vemos en el contexto de los versos anteriores, donde se exhorta a los creyentes judíos a ser fiel y a entrar en ese reposo eterno de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, aquellos que habían abandonado al Señor en aquel tiempo, lo habían hecho a pesar de tener poderosa palabra de Dios, que es como una espada de doble filo. Ser rebelde a la palabra de Dios es algo serio. Eso es porque la palabra de Dios corta por dentro a la persona
y revela las intenciones buenas y malas que hay en la persona. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Hebreos capítulo 3, en el verso 12. Es por eso que el apóstata, a todo aquel que abandona al Señor Jesús, simplemente no tiene excusa por lo que está haciendo. Eso es porque la palabra de Dios ya le estaba advirtiendo. Para todo creyente fiel al Señor, la palabra de Dios es un arma de ayuda en todo tiempo. La palabra de Dios revela nuestras intenciones, como ya hemos dicho. La palabra de Dios revela nuestros deseos. La palabra de Dios muestra lo que hay en nuestro interior. La palabra de Dios no solamente es cortante, sino que es una luz, o sea, alumbra el camino que debemos seguir. Salmos capítulo 119, el 105 dice la palabra de Dios: tu palabra es lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. La palabra de Dios permanece para siempre. Salmo 119, 89 dice: tu palabra, Señor, es eterna y está firme en los cielos. Cuando comenzamos nuestra lección, fue con el tema de la superioridad de la palabra de Dios. Ahora vamos a concluir con la eternidad de la palabra de Dios. Primera de Pedro capítulo 1 en el verso 23 al 25 nos dice la palabra de Dios aquí por medio del apóstol Pedro: pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque todo mortal es como la hierba, y toda gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Ese es el poder, amados hermanos, del mensaje de la palabra de Dios. Es poderoso porque la palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios nunca cambia, es la misma hoy y siempre. Por eso dice el Espíritu Santo en Isaías 55:11, dice así la palabra de Dios: así es también la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Así es, amados hermanos y amigos. Yo concluyo con esto. Deseo que usted escudriñe la palabra de Dios constantemente. Deseo que usted escudriñe lo que su predicador le enseña o le predica. ¿Está pensando qué dirán de mí si me bautizo? Amigo, hermano, no piense el qué dirán. Muchos amigos apelan al orgullo personal. Despierta duda en ello. Apela a los sentimientos para impedir la decisión por Cristo. Borbandea los siguientes pensamientos si te bautizas. ¿Qué dirán tus padres? ¿Qué dirán tus parientes? ¿Qué dirán tus amigos, compañeros? ¿Qué dirán tus vecinos? Te marginan tanto que hasta se burlan de ti. Te insultan, te avergüenzan, te dirán: ¿eres evangelista? ¿Eres hermanito? ¿Eres hermanito santito? ¿Perderás tu estatus social? Déjeme decirles algo. Dice la palabra de Dios por medio del apóstol Pablo. La respuesta de Pablo lo dijo en dos palabras: no me avergüenzo del evangelio. Eso es lo que dice Romanos capítulo 1 en el verso 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder. ¿Para qué?
para salvación. Así es que, amados hermanos y amigos, una vez más les animo que si no ha estudiado usted constantemente la palabra de Dios, hoy es el momento de empezar a leerla. Y si usted tiene tiempo, siempre utilice un papel en blanco y una pluma, una lapicera o un lápiz, para que cuando su maestro o su predicador está enseñando o está predicando, usted esté atento a anotar los pasajes que está diciendo y usted analice por su propia cuenta que lo que le están enseñando está de acorde a la palabra de Dios. Amados hermanos y amigos, no quiero terminar sin antes hacer la invitación. Si hay alguien hoy en este momento que necesita ser añadido a la iglesia del Señor, por medio de ser bautizado, podremos ayudarle, podemos asistirle. No piense que porque estamos detrás de las cámaras o detrás de estos micrófonos o detrás de la pantalla de la tecnología. Si usted, amigo o amiga que nos esté escuchando, busque la iglesia de Cristo más cercana y busque a un evangelista, a un predicador, a un diácono, a un anciano o a un maestro de la iglesia de Cristo y dígale que quiere ser bautizado para perdón de los pecados y entonces va a recibir el don del Espíritu Santo y va a empezar a andar en una nueva vida. Pero si usted se ha dado cuenta que no está viviendo una vida agradable delante de los ojos de Dios, también podremos ayudarle, podemos asistirle. Busque a la iglesia de Cristo más cercana y pida a los hermanos que oren por usted. Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 5, en el verso 16, orar unos por otros. Dice, confesad vuestras ofensas los unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Así es que, amados hermanos, gracias por su amable atención. Gracias por conectarse a radiocristomifortaleza.com con el espacio Buscando a Jesús. Que Dios me les bendiga hoy, mañana y siempre. Nos vamos a despedir con una oración y los saludos y anuncios que hay en este momento. Que Dios me les bendiga.